Todo esto empezó con la gente que lo seguía a Jesús de un lado al otro, atraídos por lo que Jesús dice. Después serán los milagros, sobre todo en favor de los enfermos, la multiplicación de los panes y los peces, y entonces Jesús vuelve a Cafarnaúm y la gente vuelve con él. Y entonces se inicia un diálogo hermoso, en el cual Jesús empieza aclarando: ustedes me siguen porque yo les di de comer, pero hay que trabajar por un alimento que va más allá de la panza. Hay un alimento de vida eterna que es el que les voy a dar yo. Entonces la gente le dice: danos siempre de ese pan, y Jesús le dice: yo soy ese pan. Y a partir de ahí empieza Jesús a presentarse como pan de vida, y pasa algo que pasó en aquel momento y sigue pasando a todos. Cuando Jesús más abre, más muestra, más revela su misterio, su proyecto, su estilo de vida, los hombres más nos encerramos, más nos achicamos. Porque nosotros pretendemos, en general, que Jesús venga a nuestra vida, a esa construcción que nosotros hacemos, chiquita, de nuestra vida cotidiana, que Jesús venga ahí, que la bendiga, que la santifique, que nos cuide. Entonces andamos en lo cotidiano, en esa construcción chiquita, donde más o menos rezamos siempre lo mismo, participamos del mismo culto, hacemos más o menos las mismas cosas, cometemos casi siempre los mismos pecados. Pero todo eso es ahí. Entonces, cuando Jesús se muestra tal cual es y desborda todo eso, entonces ahí nos asustamos y nos achicamos y queremos enjaularlo a Jesús. Esto es lo que le pasaba a aquella gente. Ustedes imaginen, Jesús hablaba bien, hablaba lindo y a la gente le atraía, hacía milagros, curaba a los enfermos, les dio de comer panes y peces, listo, ya está, ya cerró. ¿Para qué queremos más? Y Jesús sobra, Jesús supera permanentemente, constantemente, porque resulta que ese pan que hay es un pan que si nosotros lo comemos nunca tendremos hambre, si lo bebemos nunca tendremos sed, y lo que genera la reacción final que escuchamos hoy es: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¡Apa! Encima este tipo resucita. ¿Quién es? Es mucho esto. ¿Quién puede escuchar esto? ¿Quién puede obedecer esto? Eso quiere decir, ¿no? Entonces dicen: es duro. Es duro Jesús. Sí que es duro Jesús. Sí que es duro Jesús. Jesús no es fácil. Jesús trae las exigencias del reino. Por eso Jesús tiene que ser elegido. Jesús no puede ser impuesto ni nos puede caer. A veces tenemos algunas espiritualidades con respecto a los santos, con respecto a María, como que si nosotros estamos muy cerquita de ellos, un día nos van a agarrar lupa, nos van a llevar, nos van a poner en los brazos de Jesús y nos salvamos. No, a Jesús hay que elegirlo. Es duro Jesús, claro que es duro, pero con la dureza de una exigencia que permanentemente nos mueve a salir de nosotros mismos, a romper nuestros esquemas y hacer que esa fe, esa construcción chiquitita de nuestra fe, que a veces abarca solamente lo religioso, porque no abarca nuestras relaciones con los demás, porque no abarca la forma de enfrentarnos, qué sé yo, a los medios, a las redes sociales. No le preguntamos a Jesús cómo manejar nuestros bienes materiales. Jesús forma parte de alguna parte importante de nuestra vida, pero después en las cosas de todos los días no entra Jesús. Y Jesús viene a sacarnos de eso. Jesús viene y nos dice: no, yo quiero ser todo. Y entonces se vuelve duro. En la misma iglesia tenemos esto. Yo no sé si ustedes tienen esta experiencia, pero a mí a veces me da la sensación de, sin quererlo, y con la mejor buena intención, que en la iglesia abaratamos para conquistar. Entonces hacemos más barato el discurso. Bueno, hay cosas que mejor no hablar, de conversión, de confesión, ¿no? Porque la gente sale disparando. La misa y la gente se aburre.
No vamos a hablar del compromiso social, no vamos a hablar de los pobres porque a la gente le molesta. Entonces, las grandes opciones de Jesús no las hablamos, no las decimos y decimos, bueno, abaratemos para conquistar. Y somos cada vez menos. El método no funciona. ¿Por qué? Porque Jesús no es un conquistador. Jesús es llenador. Jesús llena la vida. Jesús es el único que llena de sentido la vida. En esta respuesta de Pedro, lo de Jesús es hermoso, ¿no? Cuando se van todos, se va la multitud, Jesús, con una libertad extraordinaria y ante el fracaso, humanamente tenemos que decirlo, Jesús fracasó. Eran miles de personas y se fueron todos. Jesús fracasó. Y Jesús, ante el fracaso, en vez de abatirse, se da vuelta y le dice a sus amigos, ¿ustedes también se quieren ir? A riesgo de quedarse solo. ¿Ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro es extraordinaria. ¿A quién? No dice a dónde. ¿A quién vamos a ir? Acá el único que habla de vida eterna sos vos. Acá el único que llena la vida sos vos. El único que nos habla de plenitud de vida, de no andar zafando y zafo en esto y zafo en aquello, sino de plenitud de vida, de capacidad que Dios nos ha dado para poder estar con vos y sentir tu palabra como alimento, tu vida como alimento, tu presencia como alimento y como un alimento que no es solamente hasta el día que nos vamos a morir, sino que es palabra de vida eterna. El único que habla de esto sos vos. El único que nos respeta y nos da una dimensión de eternidad absoluta sos vos. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Nosotros te vamos a seguir a vos. Jesús tiene la dureza de lo que vale la pena conquistar. A todos seguramente en algún momento de la vida hemos querido conquistar algo que nos costó mucho. Jesús tiene la dureza de lo que cuesta porque vale. De aquello que queremos conquistar con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero porque vale, porque es hermoso. Jesús es hermoso. Porque nos da una dimensión de vida que nada ni nadie nos puede dar. Y pensar que a veces nos ponemos a escuchar y a seguir, más en estos tiempos de campañas políticas, los mismos discursos de siempre, más o menos las mismas caras, diciendo siempre lo mismo, no le creemos nada, y después somos capaces de pelearnos entre nosotros, con amigos, con familiares, por esa gente, como si valiera la pena. Cuando tenemos en Jesús a quién seguir, tenemos en Jesús a quién escuchar, tenemos en Jesús a quién imitar y por quién vivir. Acá está el tema. ¿Por quién quiero vivir? ¿Quién le da sentido a mi vida? ¿Quién es el que hace que entre mis frustraciones y mis dolores y mis angustias y mis abatimientos pueda seguir? ¿Quién es el que me hace sentir que a pesar de mis pecados yo puedo reconciliarme y encontrarme con Dios? ¿Quién es el que me enseña nuevas relaciones en mi vida? Pablo a los Efesios, es bellísimo este texto. Sométanse unos a otros en Jesús. Ayer decía Marito, es un sometimiento en un sentido cristiano. Si uno lo lee con la cabeza del siglo XXI y con todas estas ideologías, dice este texto, qué texto raro, ¿no? No, es maravilloso lo que dice Pablo. Sométanse en Jesús. Estar sometidos en Jesús es liberarse. A los romanos les va a decir, háganse esclavos los unos de los otros para vivir la libertad de Jesús. Parece una contradicción. Y sin embargo el sometimiento es una nueva manera de relacionarnos en Jesús. Porque si yo me someto en Jesús, lo que estoy haciendo es entregarme. Y esto vale, lo va a decir para toda la comunidad y puntualmente para la relación entre los esposos. Revelando un misterio maravilloso que es el esposo y la esposa son como Jesús y la iglesia. Es una entrega mutua de amor incondicional, de amor gratuito. Lo que hizo Jesús por nosotros, esa es la cuestión. Y entonces toda relación tiene que estar animada por Jesús. Todo es nuevo con Jesús. ¿Me puedo reconciliar con aquel con quien me peleé? Sí, por Jesús.
¿Puedo acercarme a gente que no conozco y de la cual por ahí tengo prejuicios? Sí, por Jesús. Hay que tomarlo en serio, Jesús, ¿eh? Y creo que todos tenemos que hacer un replanteo. Creo que la Iglesia necesita replantearse su condición de pueblo de Jesús. Porque si no, nos va a pasar esto, ¿no? De estar días enteros con Jesús como aquella multitud y cuando Jesús se muestra decimos, no, tanto no, tanto no. En la primera lectura, y termino, están entrando a la tierra prometida, ya terminó el camino y entonces Josué, antes de entrar a la tierra prometida como buen líder, le dice al pueblo, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿En quién vamos a creer? Mi familia y yo serviremos al Señor. La familia no eran papá, mamá y los nenes, era un concepto de familia mucho más grande. Nosotros vamos a servir al Señor, como dando testimonio, ¿no? ¿Ustedes a quiénes quieren servir? Creo que es una pregunta vigente al 22 de agosto del 2021. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos seguir? Entre tanta confusión, entre tanta propuesta más o menos honesta, entre tanto chanta que nos invita a seguirlos, ¿qué hacemos? Ahora, si lo seguimos a Jesús es con palabras de vida eterna, con dimensiones de vida eterna, no con cosas que terminan ahí nomás, no con cosas que se consiguen baratas. La dureza de Jesús no es la dureza que oprime, es la dureza de lo hermoso, es la dureza de lo mejor, es la dureza de todo el esfuerzo que uno tiene que hacer por vencerse a sí mismo para poder ser de Jesús. Ojalá nuestra respuesta sea la de Pedro, decía Marito, recemos con las palabras de Pedro, realmente. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Acá el único que tiene palabras de vida eterna sos vos. Digámosle que creemos en Él, digámosle que todo este misterio de nuestras torpezas y de nuestros pecados es el de una iglesia purificada, santificada, hermoso, como dice Pablo en la carta a los Efesios, que le responde desde la fe y ojalá también le respondamos desde la vida. Digamos juntos, creo en Dios.